Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano. Les habla Orlando Flores, miembro del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba para una edición más de Puerto Rico Somos Caribe. El 25 de julio es una fecha que en Puerto Rico ha estado marcada por episodios vinculados al dominio colonial. En tiempos de la colonia española, señalaba el Día de Santiago Apóstol como símbolo de la hispanidad. En el año 1898 fue la fecha escogida por los Estados Unidos para invadir Puerto Rico, a pesar de que para todo efecto real ya tenían ganada la guerra hispanoamericana. Cuando en 1952 se estableció el estatus conocido como Estado Libre Asociado, que no fue otra cosa que el disfraz del régimen colonial que aún padecemos, se seleccionó el 25 de julio como fecha inaugural para apagar en la memoria colectiva del pueblo puertorriqueño el recuerdo de la invasión. En el 1978, mientras el gobierno celebraba los actos oficialistas del 25 de julio, dos jóvenes independentistas, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, fueron entrampados y ejecutados por la policía como parte de la política de represión antiindependentista de la época. Cada año, militantes independentistas se reúnen en el lugar de esta tragedia para honrar la memoria de estos mártires y a la misma vez reconocer a personalidades vinculadas con el movimiento libertador en Puerto Rico. He llevado a cabo esta conmemoración en honor a las miles de hombres y mujeres que han entregado su libertad y su vida por la independencia de Puerto Rico, entre ellos los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, emboscados y asesinados por la policía en este paraje. La coordinadora existe para agradecer a cada uno. El culto al heroísmo no es un culto romántico. El culto al heroísmo es el culto a la eternidad. Este año viene a traernos el mensaje ante las cruces el joven Raúl Báez Sánchez. Buenos días, compañeros, compañeras, para recordar el vil asesinato de los compañeros Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, porque se nos ha dicho en muchas ocasiones que en Puerto Rico somos un pueblo de ley y orden, y lo que significan esas palabras de ley y orden es un pueblo que se porta bien, es un pueblo dócil, un pueblo que no lucha, un pueblo que se le ha dado todo regalado, y esa no es la historia de nuestro pueblo. Es un pueblo que se ha ganado los derechos y lo poquito que tenemos nos los hemos ganado desde la calle, luchando a sangre y fuego. Y este acto que sucedió aquí es parte de esa historia. Los 125 años de la lucha boricua por su liberación, desde el grito de Lares hasta la lucha contra la Junta y Luma. Saludamos y reconocemos la perseverancia de la resistencia puertorriqueña y nosotros estamos inspirados para vuestra determinación al enfrentar el imperio. Aunque nuestras luchas son diferentes, estadounidense. Nosotros, palestinos y boricuas, emergemos, tenemos una grandiosa y luminosa historia de resistencia y lucha. Honramos a los mártires y prisioneros políticos que iluminan el camino de lucha desde Lolita Lebrón y Oscar López Rivera a estadounidense. Otro saludo de los pastores por la paz, por la lucha de la libertad de Puerto Rico. El llamado fundamental en esta coyuntura histórica es de la esperanza, ser instrumentos de justicia y ser los defensores de los oprimidos. Hoy, nuestra convocatoria a la acción para el movimiento de alianza en el mundo, para que se unen en solidaridad con el pueblo de Puerto Rico que exige el fin de 125 años de explotación y abusos de sus recursos, las políticas estadounidenses, cadenas que le niegan a los boricuas acceso a recursos vitales, ahogando el crecimiento económico y teniendo como consecuencia vejaciones y sufrimientos para el pueblo puertorriqueño. Pastores por la Paz denuncia la destrucción intencional y muertes intencionales causadas para que la liberación de todas las naciones que luchan por alcanzar justicia sea concreta.
Otro saludo del movimiento Malcolm X Grassroots. A los 125 años de la invasión estadounidense a Puerto Rico, libertad para Puerto Rico, llegada a estas tierras, hoy conocidas como América, donde fueron golpeados, esclavizados y forzados a construir con sus vidas uno de los imperios más grandes que ha conocido el mundo. La gente del New African comparten solo un lazo, no solo un lazo de sangre con el pueblo puertorriqueño, pero también comparten el enfrentar y resistir revolucionarios y respetados por el gobierno estadounidense, que ha acumulado inmensas riquezas devorando los cuerpos de los negros ofrendadas en el altar explotador del trabajo capitalista en los Estados Unidos, mientras usan a Puerto Rico como base de ataque para lanzar las acciones de dominación y explotación imperial gringa en el Caribe y en Latinoamérica. Desde los tiempos de Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista, los líderes del Movimiento de Liberación Nacional puertorriqueño han enfrentado continuos atentados de asesinato, encarcelamientos con múltiples prisioneros políticos y de guerra. Los luchadores por la libertad de New Africa han enfrentado, muchas décadas después de haber sido apresados, los intentos de borrar la historia de resistencia para prevenir que emerjan nuevas para de esa manera finalmente robar nuestras tierras y nuestra dignidad. De una vez por todas necesitamos seguir luchando, continuaremos la lucha. El capitalismo siempre ha sido una sociedad que ha fomentado el individualismo, que ha fomentado la creencia de que uno puede resolver los problemas individualmente. Pero en su forma neoliberal, con la política neoliberal que se adoptó oficialmente por el gobierno, desde fines de la década del 80 hasta hoy en día, tenemos más de 3 décadas y media de política neoliberal. El individualismo ha crecido intensamente en Puerto Rico. Pero también ha llevado a Puerto Rico a una de las crisis más profundas de su historia. La comparación con la década del 30, podemos encontrar en esa comparación muchas semejanzas, muchas analogías. Pero hay una diferencia fundamental. En la década del 30 se veía una salida histórica en el interior del país, porque había una conciencia que el desarrollo del capitalismo en la agricultura le faltaba un pedazo fundamental, que era un desarrollo capitalista urbano industrial. Y aunque el resultado que se impuso a partir de la década del 50 no fue el que se pensó originalmente en los 40, se desarrolló esa sociedad industrial que transformó el país, pero fue acompañada con un desastre agrícola, con un debacle de la agricultura y con una prácticamente con una desaparición de la agricultura como un sector económico fundamental. Hoy en día, lo que nosotros hemos vivido como parte de la política neoliberal es un colapso industrial nunca antes visto en Puerto Rico, precisamente por la eliminación de la sección 936 en el 1996, pensando, porque fue resultado esa eliminación de una propuesta que nació del mismo Partido Nuevo Progresista, pensando que eso era un mantengo corporativo y que el mercado se iba a encargar de resolver las cosas. Y el mercado lo que hizo fue lo que hace siempre el mercado en todos lados: polarizar la riqueza. Pero polarizarla de una forma colonial, deforme, de una forma donde la inequidad es mucho más profunda y mucho más intensa. Se ha desarrollado ese individualismo feroz en la medida en que esa política neoliberal que estableció, y voy a usar una frase que es la que mejor expresa la ideología esa de Pedro Rosselló, que el mercado decida. Porque ellos pensaban que el mercado iba a generar las armonías y la perfección del desarrollo económico de Puerto Rico, desmantelando el Estado. Tenemos la necesidad de coordinar lo que decía un pastor en un programa de radio que tuvimos hace unas semanas, el agotamiento emocional de Puerto Rico ante la angustia que vive. Y tenemos que transformar ese agotamiento en esperanza, como se dijo aquí anteriormente. Tenemos que transformar eso en ilusión de que podemos vencer. Pero eso lo tenemos que hacer conectando los trabajos pequeños y humildes de todos nosotros.
porque la liberación nacional de un país no es producto de grupos pequeños. La liberación nacional de un país es producto de una fuerza masiva que sea capaz de enfrentarse a otra fuerza masiva que es la del imperio y es la del capital. Por lo tanto, tenemos que poner énfasis en aquellos elementos que nos conectan unos a otros. Y yo creo que una de las formas más importantes de esa conexión es el respeto. Crear en Puerto Rico entre nosotros una cultura de respeto, aunque tengamos diferencias. Una cultura de respeto que nos permita conectarnos en aquellas áreas que podemos conectarnos. No tenemos que estar en la misma organización, no tenemos que ser parte de un mismo movimiento organizativo, sino parte de un conjunto conectado y organizado. Parte de una voluntad nacional, porque si esa voluntad nacional no podemos desarrollarla, no vamos a poder transformar el país. Pero que sea una conciencia amplia, donde quepan todos los que están dispuestos a poner su grano de arena. Y también hay gotas de sangre marcando un camino por donde se irán tu rabia y mi enojo. Hay mentes y manos borrando recuerdos, borrando las huellas de aquello que somos. Cortan las raíces, las mismas que nutren nuestro gran tesoro. Intentan quitarnos lo que no es posible, lo que para un pueblo es lo más glorioso. Oigan, esta gente quiere que los sueños, pues claro, para ellos son un estorbo. Que no recuerden las grandes figuras, hombres y mujeres, patriotas gloriosos. Hay muchos y muchas que ansiamos una patria libre. Coño, pero hay tantos, muchas que aceptan patria bendita, nuestra lengua amada. Hoy ambas caminan buscando las manos que dibujen sendas en el fino polvo, buscando las almas que en silencio madre lanzará a los vientos su grito de encono, el que ha de escucharse por toda la tierra y allende los mares su eco sonoro. Y una inmensa, sí, una inmensa ola de manos que al cielo levanten el puño en gesto animoso. Que la solo así una patria libre veremos muy pronto, porque hoy gotas de tiempo rescatan memorias, colgando recuerdos, abriendo mil ojos. De lo que sí somos. ¡Viva Puerto Rico libre y soberano! Gracias. Este poema es de Norma Torres Sanes de Vieques, la maestra. Gracias. Agradecemos a la coordinadora Cerro de los Mártires por permitirnos documentar parte de las actividades conmemorativas del 25 de julio. Agradecemos a la audiencia de Canal Caribe por acompañarnos durante el día de hoy y nos veremos en nuestra próxima edición. Muchas gracias.